Sí, buenos días. Buenos días, licenciado. Días. Voy a esperar unos pocos minutos para que pueda entrar la mayoría. Katia Maya, Jensi Aguilar, Orlando Ponce, Diana Mejía. Eh, Administrador, ¿quién es? No, que solo aparece administrador. Emily Mairena, Jairo Alfaro. ¿Quién es administrador? Por favor, me anotan. Suami. Ok. Vamos a esperar un par de minutos a ver si entran para que entre la mayoría. Katia Maya, Jensi Aguilar, Orlando Ponce. Diana Mejía, Suami. Emily Mairena. Mejor copio a mano para dar tiempo a que entren más. Moisés Aguilar. Jairo Alfaro. 7, 8. Vamos a esperar un par de minutos.
Bueno, un minuto y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar. Bien, entonces esta es la quinta tutoría. Ya son los últimos temas hoy. La sexta tutoría es la última, solo va a quedar para repaso de la última evaluación, ¿verdad? No, ya los temas hoy se concluyen, los temas de la clase. Bien. La reposición, los que parece que no está habilitado el pago, algo me informaron, pero entonces pueden hacer la reposición. Va a quedar pendiente el recibo, me lo tienen que enviar. Ahora la voy a poner el lunes de 7, la voy a habilitar de 7 de la noche en adelante. La reposición no se va a llamar en el recurso así, en el reposición, sino que van a entrar al mismo examen que van a reponer, digamos, si sacaron bien bajo en el primero, entonces van a entrar al examen 1. Habilito solo para los que están reponiendo, es decir, como es un banco de preguntas, entonces el mismo recurso de examen 1 o 2, según el que repongan, ese va a ser la reposición, es decir, que voy a habilitar que tengan un segundo intento, esa va a ser la reposición. Y recomiendo de que puedan, es el mismo tipo de examen, solo lo que puede variar son las preguntas. Tal vez como es al azar les puede salir el mismo, pero como es un banco, entonces está al azar, ¿verdad? O les pasa general, les puede, por la cantidad, les va a salir diferente. Pero puede ser que tengan suerte, les salga el mismo. Bueno, y recomiendo repasen el desarrollo de la guía 1 y el desarrollo de la guía pauta de desarrollo, que yo lo subí, ¿verdad? Revisen los que van a reponer, eso les va a servir de estudio para el tipo de ejercicio que viene en examen. La pauta de desarrollo de guía 1 para el primer examen, los que reponen el primero, y pauta de desarrollo de guía 3, que fueron los que de ahí vino el examen, que se enfoquen en estudiar los ejercicios como donde fallaron, ¿verdad? Más que todo la gráfica fue en el segundo examen, donde sacaron bajo. Solo reponen los que tienen 5 o menos, ¿verdad? Los que tienen 6, no, porque no es buena nota. La nota insuficiente que van a reponer, ¿verdad? Ahora, si alguien no puede el lunes por cuestiones de trabajo, me avisa, ¿verdad? Me puede escribir. O por enfermedad, cualquier inconveniente, entonces va a la persona, si tiene algún problema grave, ¿verdad? De causa mayor, entonces se lo pondría en otra fecha. Pero el lunes sería la reposición, ¿verdad? Creo que es el segundo el que va a reponer la mayoría, ¿verdad? Y recomiendo revisen pauta de desarrollo guía 3, los que reponen el segundo, ¿verdad? Lo que es en las gráficas, la pauta tomé captura de imagen el grupo que me desarrolló mejor
la tarea, entonces que se enfoquen ahí a estudiar, ¿verdad? Les puede servir de repaso. Bueno, iniciando. Estamos con la quinta tutoría de la asignatura. Entonces es la integral definida. Hemos visto la integral. Pero ahora vamos a ver lo que es la integral definida. El tema 1 es áreas bajo curvas. Integral definida. Definición. Sea f de x una función con una antiderivada que denotaremos por f de x, pero en mayúscula, sean a y b, dos números reales, tales que f de x minúscula y fx mayúscula, existen para todos los valores de x en el intervalo cerrado con puntos extremos a y b, entonces la integral definida de f de x desde x igual a x igual b se denota por la integral de a hasta b, de f de x, y se define por la integral de a hasta b de f de x igual f mayúscula de b, que significa la integral de la función evaluada en b, menos f mayúscula en a, la integral de la función f evaluada en a. Entonces ese es el proceso. Para esto deben tener presente la fórmula de integración que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces la integral definida es que se evalúan en dos valores. Que estos valores, los números a y b, se denominan los límites de integración, donde a es el límite inferior y b es el límite superior. Por lo regular, a es menor que b, pero esto no es esencial. Cuando evaluamos una integral definida, por conveniencia se acostumbra utilizar unos paréntesis rectangulares grandes en el lado derecho de la siguiente manera. Es decir, esta es la forma integral de a hasta b de f de x es igual a la integral en mayúscula f de x, lo ponemos entre corchetes y a la par ponemos b, límite superior arriba, y a, límite inferior abajo, a la derecha de los corchetes. Esto es decir, el siguiente paso va a ser evaluar la integral encontrada f en b, el límite superior, menos la integral f evaluada en el límite inferior a. Y esto se lee como la integral definida de f de x igual a x igual a b. Es f de x en b menos f de x en a. Es decir, f evaluada en b y menos f evaluada en a. La notación de paréntesis que aparece en medio significa que la función dentro de ellos debe evaluarse en los dos valores del argumento que aparecen después de los paréntesis. Ejemplo 1. Evalúe la integral. Hay tres incisos. Inciso A. La integral de menos 1 hasta 2 de x a la 4 de x. Inciso B. La integral de 1 hasta 3 de 1 sobre t de t. Inciso C. La integral de 0 hasta 2 de e a la 3x de x. Entonces aquí, para el inciso A, entonces integramos la función, ¿verdad? La integral de menos 1 a 2 va a ser igual. ¿Cuál es la fórmula integral? La potencia de una potencia de x se le suma una unidad al exponente, queda 5, y esa suma pasa a dividir, ¿verdad? Nada más que aquí le evaluamos, encerramos la integral de la función en corchetes y ponemos acá los límites de integración que nos da el ejercicio, 2 y menos 1. Entonces, siguiendo esta regla, dice f de b menos f en a, evaluamos, ¿verdad? Entonces, la integral vamos a sustituir x a la 5 sobre 5, x, sustituimos primero por el límite inferior x por 2, ¿verdad? Sería x, en vez de x escribimos 2, el límite superior 2 a la 5 sobre 5, porque el que vamos a sustituir es el valor de x.
Lo demás queda igual, ¿verdad? Entonces quedaría 2 a la 5 menos el límite de integración inferior es menos 1. Sería menos 1 a la 5 sobre 5. Y desarrollamos esto, ¿verdad? 2 a la 5 sería elevar a un exponente 5, quedaría 32 sobre 5. Menos 1 a la 5, como es un negativo, elevado a la 5 va a quedar exponente negativo, porque el exponente, perdón, va a quedar un valor negativo. Como el exponente es impar, una base negativa elevada a un exponente impar, queda un valor negativo. Solo se hace positivo si el exponente es par, pero como acá el exponente es 5 impar, la potencia es negativa. No me están haciendo caso, estoy viendo, no me están poniendo atención, veo unas potencias que tienen que encerrarle en paréntesis para evaluar la potencia. Ponen unas potencias a la 2 y les da un resultado negativo, eso les afecta. Deben evaluar, creo que subí ahí, ¿verdad? De cómo evaluar potencias negativas a un exponente. Entonces hay un video de una calculadora o lo pueden buscar, ¿verdad? Pero no están cometiendo el error que cuando hay una potencia 2, ponen un resultado de menos 1 a la 2, lo pone igual a menos 1 en unas evaluaciones y de eso les arruina todo el ejercicio, ¿verdad? Entonces deben tener cuidado. Bueno, en este caso, 2 a la 5, repito, era 232 sobre 5. Y menos 1 a la 5 da negativo, ¿verdad? Porque un negativo elevado a un exponente impar va a dar un resultado negativo. Entonces queda menos 1/5. Luego operamos, ¿verdad? Quedaría 32/5 menos por menos da más, quedaría más 1/5. Esto sería 33/5 el resultado de esta integral definida. Inciso B. Nos piden la integral de 1 a la 3 de la función 1 sobre t de t, ¿verdad? Que como la clase anterior, esto siempre se le va a agregar, le dije, en integrales. La integral de 1 sobre t de t ya está definida que es el logaritmo natural del valor absoluto de t, que evaluado para 3 y 1, encerrado entre corchetes, y se ponen los límites de integración estos a la par. Esto va a ser igual evaluar la función que nos dio en el límite superior, que fue 3, el logaritmo natural de 3, menos logaritmo natural de 1. Esto me va a dar logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 1, esto es 0, ¿verdad? Logaritmo natural de 3 menos 0 es igual logaritmo natural del valor absoluto de 3. Inciso C. El inciso C, el inciso C nos pide la integral de 0 a 2 de e a la 3x de x. E a la 3x de x, hay que usar esta fórmula que pongo en rojo acá, la fórmula de integración de una función exponencial elevada a una expresión lineal. Esto sería igual 1 sobre a sobre e a la ax más b más c. Que en nuestro caso b viene siendo 0. Entonces, la integral de 0 a 2 de e a la 3x se aplica esta fórmula. Hay que tener presente esa formulita, ¿verdad? Sería igual e a la 3x sobre 3, ¿verdad? Aplicando esta fórmula. Mi a es 3 que multiplica x, ¿verdad? Sobre 3. Y quedaría e a la 3x sobre 3. Encerrada entre corchete, ponemos aquí a la par los límites de integración que nos dan 2 y 0. Evaluando 2, sustituye a x, quedaría la primera sustitución e a la 3 por 2 sobre 3 menos la segunda sustitución e a la 3 por 0 sobre 3. Esto me queda
3 por 2 acá. E a la 6 sobre 3 menos e a la 0 sobre 3. Toda potencia elevado a 0, toda potencia donde el exponente 0 equivale a 1. Entonces, esto equivale e a la 6 sobre 3 menos e a la 0 sobre 3 equivale a la 6 sobre 3 menos 1/3. Como 1/3 está contenido en ambos términos, se puede sacar como factor común. Entonces, ¿qué podría quedar expresado? 1/3 por e a la 6 menos 1, ¿verdad? Esta sería mi respuesta si lo quisieran factorizar o lo dejan así, ¿verdad? Bueno, teorema fundamental del cálculo. Este se considera el teorema fundamental del cálculo. Dice que sea una función continua no negativa en a menor o igual a x menor o igual a b. Y sea f de x una mayúscula, una antiderivada de la función f de x. Entonces a, el área entre y igual a f de x, el eje x y las líneas verticales x igual a a y x igual a b, está dada por la integral definida. La integral de a hasta b de f de x va a ser igual f de b evaluada en b menos f evaluada en a. Este es el teorema fundamental del cálculo que se aplica para hallar el área bajo una curva. Siempre que la curva de la función esté por encima del eje x. Ejemplo 2. Nos piden evalúe el área entre la gráfica y igual x cuadrado y el eje x de x igual a 0 hasta x igual a 2. Solución. El área requerida está sombreada en la figura. Puesto que fx es no negativa, esta área es igual a la integral de a hasta b de f de x, en donde f de x igual a x cuadrado, a igual a 0 y b igual a 2. Entonces, si un ejercicio nos plantea de esta manera, entonces hay que hacer la gráfica, ¿verdad? Siempre primero habría que hacer la gráfica para confirmar de que esté encima del eje X. Entonces, aquí está la gráfica para 0, la función es y igual a x a la cuadrado, como nos está diciendo desde dónde a dónde, entonces evaluamos para todos esos puntos. Entonces, desde 0, evaluamos de y igual a 0, 0 a la 2 igual a 0. Entonces, equivale el punto en plano cartesiano 0,0. Para 1, y es igual 1 al cuadrado. 1 al cuadrado de 1 corresponde al punto del plano cartesiano 1,1. Y para 2, 2 a la 2 es 4, corresponde al punto 2,4. Entonces, como esta gráfica está sobre el eje X, es positiva, ¿verdad? Esa es entonces se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo, que la integral de 0 hasta 2 de x a la 4 de x, esta va a ser el área, ¿verdad? Entonces el área, el área bajo la curva, limitada por esta función y las líneas x igual a 0 y x igual a 2, que nos plantea el problema, ¿verdad? Va a estar dado por la integral de 0 a 2 de x cuadrado de x. Entonces, integramos y ponemos entre corchetes. Esta es la integral de x a la 2. Se le suma una unidad al exponente y esa suma pasa a dividir a la función, ¿verdad? Entonces quedaría x a la 3 sobre 3. Ponemos los límites de integración, ¿verdad? A la par de los corchetes y evaluamos. Primero, el límite de integración de arriba sería sustituyéndolo por x, quedaría 2 a la 3 sobre 3 menos, evaluamos el límite de integración inferior, ¿verdad? En la misma integral que nos dio, 0 a la 3 sobre 3. ¿Esto a qué va a ser igual? Después de evaluar esto, 2 a la 3 es 8 sobre 3 y menos 0 a la 3, 0
es 0 sobre 3, 0. Entonces quedaría 8 tercios menos 0. Esto es igual a 8 tercios unidades cuadradas. Como es un área, se escribe unidades cuadradas ahí, ¿verdad? Lo escribo en palabras o se pudo haber escrito U a la 2, que equivale U al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ese es el valor del área que está bajo la curva, aplicando el teorema fundamental del cálculo. O sea, que el requisito es que el área entre esos dos valores de X que nos dan debe estar, su gráfica debe estar encima del eje X. Eso significa que es una función positiva, a ver. Ejemplo 3. Evalúe el área entre la gráfica y igual 16 menos x al cuadrado y el eje X de x igual a 0 a x igual a 4. Solución. El área sale de evaluar la integral definida. Entonces, pero se aconseja primero graficar, ¿verdad? Entonces, para x, damos los valores desde donde nos están diciendo, de 0 hasta 4, 0, 1. Yo solo grafiqué 3, ustedes pueden graficar más, ¿verdad? Si quieren. Entonces, evalúo. Para x igual a 0, el primer valor sería y igual 16 menos 0 al cuadrado, igual 16. Para 1, y igual 16 menos 1 al cuadrado, esto es igual a 15. Y para 4, que es el último valor, y es igual 16 menos 4 al cuadrado, esto es igual a 0. Y aquí a la par serían los valores que corresponden en la coordenada del plano cartesiano. 0 menos 16. Aquí es positivo. Aquí es positivo. O tengo que arreglar eso. 0 más 16, 1, 15 y 4, 0. Entonces aquí se ubican los puntos, ¿verdad? Para 1, 15. Bueno, se ubica. El último es intersecto en el eje X. 4, 0. Entonces, después de graficar, esta área la pueden encerrar, ¿verdad? O sea, está limitada por el eje X, la barra X igual a 0 y X igual a 4. Entonces sería esta área y por el eje X, entonces lo escribí en amarillo. Bueno, entonces, ¿cuál sería el área? Se aplica el teorema fundamental del cálculo. Es decir, que el área bajo la curva va a ser igual 16 menos x al cuadrado, la integral evaluada de 0 a 4. Integramos. La integral de una constante, recuerdan que es 16 por x, porque es como que tuviéramos x a la 0, 16. Una constante es como que estuviera multiplicada por x a la 0. 0 se le aplica un exponente 0 más 1, quedaría x a la 1 sobre 1, ¿verdad? Entonces, 16x, la integral de una constante, es la constante multiplicada por x, menos la integral de x al cuadrado, se le suma una unidad al exponente, 2 más 1, 3, y esa suma pasa a dividir, ¿verdad? Entonces ya tenemos la integral, y la encerramos entre corchetes, y a la par ponemos los límites de integración, el superior arriba y el inferior abajo. Entonces evaluamos para cada límite. Primero, en el primer corchete acá, el área va a ser igual. Evaluar para el límite de integración superior, que daría 16 por 4 menos 4 a la 3 sobre 3. Menos, en el otro corchete, estamos evaluando para 0, ¿verdad? Esto, 16 por 0 menos 0 a la 3 sobre 3, todo se me va a hacer 0. Entonces, como todo esto se me va a hacer 0, ¿verdad? Todo esto se hace 0. Entonces, la solución en este caso solo va a ser lo que sale de evaluar estos valores, ¿verdad? 16 por 4 da 64, menos 4 a la 3
Da 64, 4 multiplicado 3 veces por sí mismo, sobre 3. 64 menos 64 tercios por calculadora debe dar 128 tercios unidades cuadradas. Entonces, después de evaluar los valores de x de 0 a 4 para y igual 16 menos x cuadrado, se muestra gráfica del área encontrada. Entonces, el área encontrada, el valor en unidades cuadradas del área bajo la curva, limitada por x igual a 0 y x igual a 4, como dice el problema, y por el eje x, entonces va a ser 128 tercios unidades cuadradas, es decir, este es el área. El área, lo de amarillo, tiene este valor. Ejemplo 4. Nos pide determine el área acotada por la curva y igual 3x cuadrado más 2x más 5, el eje x y las líneas x igual a menos 1 y x igual a 3. Solución. Entonces, lo más recomendable es hacer la gráfica primero, ¿verdad? Para ver si cumple de que está encima del eje X la curva entre esos valores. Entonces evaluamos, ¿verdad? Como nos dice que va de menos 1 hasta x igual a 3, evaluamos en la función menos 1, quedaría 3 por menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 5 igual a 6. Aquí quedaría 3 menos 1 al cuadrado. Es como que dijéramos menos 1 por menos 1, menos por menos da más, quedaría 1, 3 por 1, 3. 3 menos 2 quedaría 1 más 5, 6, ¿verdad? Menos 1, 6 sería la coordenada del primer punto, menos 1,6, por acá más o menos. Para 0, evaluando quedaría 5, porque se limite, quedaría 3 por 0 cuadrado más 2 por 0 más 5, quedaría 5. Coordenada corresponde 0,5. Y para 3, se evalúa para 3, 3 por 9, 3 por 3 al cuadrado, queda 9, 27 más 2 por 3, 27 más 6, 33 más 5, 38, 3,38. Entonces aquí iría el punto, entonces me sirve para graficar la curva. Bueno, entonces graficando, entonces me queda esta es la curva de la función. Por tanto, el área bajo la curva entre x, x igual a menos 1, acá, ¿verdad? X igual a 3, el área va a estar dada por la integral de menos 1 hasta 3 de la función 3x cuadrado más 2x más 5. Evaluamos o integramos cada término. Entonces, esta constante se va a copiar, pero integramos x cuadrado. ¿Cómo se integra? Se le suma una unidad, x al cuadrado más 1, x a la 3, y esa suma que se hizo en los exponentes al integrar pasa a dividir a la función. Más 2 por x al cuadrado, 2x, la integral sería 1. Tiene exponente 1, se le suma 1, queda 2 y esa suma pasa a dividir. Y 5, la integral de 5 solo se le copia, se le agrega, al integrar una constante, solo se le agrega la x, ¿verdad? Porque como que tuviéramos x, 5 por x a la 0, 0 más 1, x a la 1, sobre 1, 5x, solo se le agrega x. Que es lo contrario de la derivada, que al derivar esto se hace 0, pero al integrar una constante se le agrega x. Y lo escribimos entre corchetes, 3 y 1, ¿verdad? Poniendo los límites de integración, 3 y menos 1. 3 y menos 1. Bueno, aquí va a tener que... Aquí es 3 y menos 1. Ejemplo 4. Aquí me va a haber unos cambios por
3 menos 1. Ahí. Voy a tener que corregir acá. Bueno, entonces a la par, después simplificamos, ¿verdad? Simplificamos la integral antes de evaluar, ¿verdad? Porque hay 3, se puede simplificar, lo simplificamos. Me queda x a la 3 más x a la 2 más 5x, porque aquí se eliminan, estos valores son iguales en los primeros dos términos. Arriba y abajo tienen términos semejantes que se eliminan, ¿verdad? Constantes iguales. Entonces evaluamos para los límites de integración. Ponemos el superior y el inferior a la derecha, ¿verdad? Entonces, evaluamos para el límite superior, quedaría 3 a la 3 más 3 a la 2 más 5 por 3 para el primer corchete. Esto me va a dar 51, ¿verdad? Sería 27 más 9 más 15. 27 más 9 más 15, 51. Es este valor que me da acá. Aquí va a haber un error, ¿verdad? Porque ¿quién me ayuda ahí? ¿Cuánto da la segunda sustitución para el límite inferior menos 1? Sería menos 1 elevado a la 3 más menos 1 elevado a la 2 más 5 por menos 1. No me da 7, sino que me da un valor de negativo 5, ¿verdad? Sí, así es, negativo 5, Sí, ingeniero. entonces aquí hay un error. Ah, no. Sí, entonces el resultado no me va a dar esto, sino que me va a dar, esto equivale a 51 más 5, ¿verdad? Va a pasar. Entonces esto me da 56. Nos quedamos acá. Esto lo voy a typear de nuevo porque ya nos está sacando la plataforma. Entonces entren a las 8:46 de nuevo.